En el año 2009, el diario británico Daily Telegraph publicó que un ingeniero inglés había encontrado los restos de lo que parecía una ciudad muy grande, sumergida a 5 kilómetros bajo el mar entre las Islas Canarias y la cordillera mesoatlántica, que se llama. De inmediato, a los amantes de los misterios y de la teoría de la conspiración y tal, todos dijeron: ¡chin! Encontraron la Atlántida. Hola, soy Luis Guillermo Víquez, tengo discapacidad actual grave y soy amante de la historia. También trato de ser artista plástico. Y hoy quiero hablarte un poco de la historia, o más bien lo que se sabe de la Atlántida. En otras ocasiones hemos mencionado historias tan antiguas, que son tan antiguas, que lo que nos llegó es una leyenda, ¿verdad? Lo vimos en algún momento que hablamos de la Ilíada y la Odisea, ¿verdad? Donde que siempre se creyó que eran un invento de Homero, hasta que encontraron efectivamente la ciudad de Troya, lo cual no es que quiere decir que Aquiles era inmortal, o que no es cierto necesariamente, o que Hércules luchó con las Amazonas, pero sí nos hace reconsiderar nuestro juicio sobre las historias antiguas, las leyendas. Igualmente, desde el principio del tiempo, se han escrito cuentos y leyendas con fines educativos. Todos conocemos la historia de Pedro y el Lobo, de la Tortuga y la Liebre, y muchísimas más, que no son verdad, pero que son un buen ejemplo de comportamiento moral que se espera de los hombres, de las personas. Todos hemos oído de la Atlántida, ¿verdad? Sí, sí, y lo hemos visto en películas y en documentales y en la película de Aquaman, ¿verdad? Una isla habitada por una civilización muy próspera y evolucionada que en el lejano pasado colapsó y en un cataclismo se hundió en el mar. A diferencia de la mayoría de los mitos, que a menudo son anónimos, tiene una fuente de un líder de opinión, lo que llaman un influencer casi infalible, nada menos que el filósofo griego Platón, que era discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, ¿verdad? Los tres grandes de la filosofía griega, que en el año 360 antes de Cristo, en dos de sus diálogos, habrás oído de los diálogos de Platón, yo acepto que no los he leído más que en resumen, pero en todo caso, en los diálogos de Platón hay un cuento, una historia que le contaron a él, que habla un personaje que se llamaba Critias, que le contó que 9000 años antes Atenas detuvo el asedio de un poderoso ejército que venía a conquistar Europa y Asia Menor. Dice que venía de una isla más allá de las columnas de Hércules, del lado del Atlántico, ¿verdad? Los atacantes eran una confederación de reyes que dominaban esas islas, y Critias contó que los dioses griegos habían repartido la tierra miles de años atrás, y que la Atlántida le había correspondido a Poseidón, dios del mar, quien se enamoró de una mujer atlante, que la llamaba Clito, y para protegerla del mundo exterior, rodeó una montaña donde le puso la casa, la rodeó con 3 anillos concéntricos de agua, a modo de fosos, ¿verdad? Progresivamente uno más ancho que el otro. Los atlantes construyeron, se supone, puentes entre
entre los anillos y un gran canal que lo conectaba con el mar. Y ya sabes cómo eran las leyendas griegas. El anillo central era una montaña de 1 kilómetro de diámetro, con entradas fortificadas, muros de roca recubiertos con una aleación de oro y de cobre, etc. Y en esta descripción dice que Poseidón y Clito engendraron 5 pares de gemelos, pobrecita, eso sí. El mayor de ellos se llamaba Atlas, quien heredó la montaña central, ¿verdad?, donde estaba su madre, y de Atlas le dio el nombre a la isla, Atlántida, ¿verdad? Bueno, tuvo, como sabes, como te estoy diciendo, 9 hermanos, o el gemelo de él y otros 8 gemelos. No hay mucha claridad sobre las descripciones de la Atlántida, ¿verdad? Por un lado, Platón dice que era más grande que Asia Menor y el norte de África juntos, pero en otro lado dice que medía 3.000 estadios, que era una medida griega, que es grande, son 500 y pico kilómetros cuadrados, pero de ninguna manera más grande que Asia Menor o más grande que el norte de África, ¿verdad? Aparte de los círculos concéntricos donde estaba preservada la capital de la Atlántida, había una gran llanura y montes muy escarpados con recursos naturales ilimitados, tan fértiles que cosechaban varias veces al año. En términos modernos, el lugar era una maravilla y vivían en la abundancia, lo que contribuyó al desarrollo y la prosperidad de la sociedad. Había una ciudad muy fastuosa, con un magnífico palacio real y un templo dedicado a su dios padre, al dios Poseidón, en el que se guardaban las leyes de la ciudad. Según Platón, eran unas leyes justas y equitativas, de una sociedad casi perfecta. Pero conforme pasaron las generaciones, la sangre divina se fue mezclando con la sangre mortal, y y la codicia y la avaricia entró en el corazón de los amazonas, de los atlantes, y decidieron expandirse al Mediterráneo, al norte de África y al sur de Europa, ¿verdad? Cometieron, según Platón, el error de invadir a Grecia, donde fueron derrotados por los atenienses. Hay que recordar que según Platón y según los griegos, Grecia y solo Grecia era la verdadera sociedad ideal, ¿verdad? Era ahí todo el resto, tal como ocurre hasta el día de hoy con el eurocentrismo, ¿verdad? Todos los que no eran como ellos eran salvajes, eran inferiores. Sigue la leyenda, dice que el dios de los dioses, Zeus, llamó a una reunión a todos los otros dioses al Olimpo para decidir. Y hasta ahí queda el relato de Platón. Según sus contemporáneos, lo hizo a propósito, al más puro estilo de marketing, para crear expectativa para la siguiente entrega, para el siguiente documento que contaba el resto de la leyenda. Lamentablemente, Platón murió antes de ser publicado. En cuanto al castigo que recibió la Atlántida, nos llegó por otros medios, por otras narraciones, que dicen que los dioses lo castigaron causando violentos terremotos e inundaciones, y que en un solo día y una sola noche la isla completa desapareció, tragada por el mar, y que por eso la navegación en esa zona es tan difícil. Platón menciona el origen de la leyenda más o menos así. Él se había escuchado cientos de años antes en Egipto. Desde ahí le llegó al poeta Solón, quien muchos años después se la contó a otro filósofo que se llamaba
Tropidas, quien años después se la contó al abuelo de Critias, que es la fuente de Platón. ¿Estarás de acuerdo conmigo que es un ejemplo perfecto del juego teléfono descompuesto? Máxime que todo fue oral y que se refería a hechos supuestamente ocurridos 9.000 años antes. Muchos eruditos creen que Platón simplemente inventó la leyenda inspirado por eventos más recientes y menos espectaculares, ya que los griegos defendían, esto ya lo habíamos visto en otra transmisión, una cosa que se llama, una idea que se llama la noble mentira, que es básicamente que es una mentira que se justifica porque persigue un bien mayor, ¿verdad? En este caso, dar una lección de que no hay que ceder ante las tentaciones y ¿verdad? Y la avaricia, y sobre todo aumentar la autoestima del pueblo griego, ¿verdad? Como lo que ellos creían que era el más culto, el más educado, el más próspero, y que por su avanzada civilización nadie los podía vencer. Los atlantes de Platón parecen ser una alegoría para reafirmar que la única sociedad perfecta era la griega. Los griegos, como decía hace un rato, creían en la importancia del papel educativo de las leyendas, y los relatos de ficción de los griegos hay muchísimos ejemplos, ¿verdad? De relatos educativos que nos llegaron hasta nuestros días. Tal vez has escuchado, ¿verdad? De la caja de Pandora, del rey Midas, de Ícaro, que se mató porque quiso alcanzar el sol con sus alas. Todas dan una lección moral, pero no por eso son historia. Hay una célebre frase de Aristóteles, que de hecho en la universidad que yo estudié estaba en el escudo. Aristóteles era el discípulo y la persona más cercana a Platón, que dice: amicus Plato, sed magis amica veritas. Eso significa, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Aristóteles creía, a pie de juntillas, que su maestro había inventado el mito de la Atlántida. Pero claro, Platón era muy prestigioso en su época, por tanto, algunos dijeron, le dieron crédito a su leyenda. Como hemos visto muchas veces en lo que hemos hablado de la historia, cuando las leyendas son muy antiguas, como es el cuento del teléfono descompuesto, es decir, se agregan y se quitan cosas y se crean versiones que comparten algunas cosas y otras que no. Y normalmente se diluye mucho el cuento original. En este caso, otros filósofos griegos, Heródoto en el 300 después de Cristo, habla de la existencia de una isla en el Atlántico habitada por hombres muy fieros y poderosos, descubierta por los cartagineses años atrás, pero no la llama Atlántida. Como 250 años después, Plutarco, otro griego importante, mencionó a unos sacerdotes egipcios que le habían contado esto a Solón, un poco la misma historia que tenía Platón. Al final de la Edad Media, y sobre todo en la era de los descubrimientos, ¿verdad? Cuando los portugueses y españoles, los portugueses llegaron a la India, ¿verdad? Bordeando el cabo, el sur de África, y los españoles llegaron a América por el Atlántico, ¿verdad? Se propagaron muchas leyendas sobre islas misteriosas, islas llaman fantasmales, que al oeste de España y Portugal, que aunque la gente las veía, parece que era imposible encontrarlas cuando se las buscaba deliberadamente. Si sabes que, por ejemplo, los viajes de Colón y los viajes
primeros viajes, pues no existían las brújulas modernas, no existían las astrolabios, no se manejaba bien el tema de los paralelos, la latitud. Entonces era muy fácil, en realidad, perderse o confundir una isla con otra cuando estás en un lugar que nadie conoce, ¿verdad? Incluso en algunos mapas, habrás visto tal vez un mapa antiguo del siglo XVI o así, en una enciclopedia o lo que sea, y salen dibujos de algunas islas que no existen, y sospechosamente en ese mismo mapa aparecen serpientes marinas con un montón de cabezas, sirenas y demás, que hablan un poco pues de la veracidad de esos mapas. El punto en el que, esta es mi opinión particular, pero es lo que yo creo, es que Platón nos habla a algo que había pasado 9.000 años antes de él, antes de su era. Es decir, 11.000 años, 12.000 años para nosotros y 4.000 años antes del inicio verificado de la verificación. Es decir, nosotros, tú y yo, estamos mucho, pero mucho más cerca de la era de Platón que lo que estaba Platón del tiempo del cuento que estaba contando de la Atlántida. Más del doble. Es decir, sería como para nosotros, esto ocurrió hace 2 años y lo que Platón está hablando ocurrió 9 años antes de él, ¿verdad? En general, los amantes de los misterios evitan mencionar que para los contemporáneos de Platón estaba más que claro que era un cuento, una noble mentira, como hablábamos. Aunque, como decíamos, puede tener asomos de verdad. En el Mediterráneo, ¿verdad? Y en todos los mares del mundo, están repletos de ciudades que fueron engullidas por el mar. No hace mucho, pienso que hace unos 30 años, un pedazo de la isla Montserrat en el Caribe se hundió. Y las islas que hablan, por ejemplo, en Jamaica había un lugar llamado Port Royal, que fue muy famoso cuando dieron los piratas del Caribe, y esa ciudad ya no existe. O sea, la única forma de encontrarlo es buceando 20, 30 metros por debajo del agua. Y eso estás hablando hace 100 años, ¿verdad? O sea, los terremotos y las erupciones a través de la historia, en los tiempos remotos y recientes, son algo común en el mundo. Hay quien dice que las Canarias y las Azores son los restos de la Atlántida, pero cuando los europeos, ¿verdad?, llegaron a América, de nuevo se disparó la imaginación, ¿verdad? La imaginación, y muchos creyeron, ¿verdad?, porque así, por el tema del eurocentrismo, que las nuevas tierras eran Atlántida, principalmente porque al descubrir las ciudades mayas, las ciudades aztecas, ellos no podían concebir que una construcción semejante no hubiera sido influenciada por los europeos. Entonces, decían que probablemente era lo que quedaba de la Atlántida. Por supuesto, en el Renacimiento, un europeo le podían decir que Tenochtitlán estaba al borde del mar y pues tenía que creerlo, ¿verdad? Porque ellos, como te digo, los europeos, para ellos todo lo que no es europeo o griego son bárbaros y salvajes, ¿verdad? Ellos son los que tienen el conocimiento, y lo de ellos es ciencia, lo del resto es brujería, lo de ellos es religión, lo del resto son, en fin, creo que se entiende la idea. Por eso, si habían civilizaciones desarrolladas, donde fuera, para ellos tenía que ser con una raíz europea y griega. El inglés Tomás Moro, tal vez lo has oído hablar, es una persona muy famosa, publicó en 1510 un famoso libro llamado Utopía, donde describía una sociedad imaginaria, ¿verdad?, ubicada en el Nuevo Mundo. Y a pesar de que claramente se llama imaginaria y
utopía resulta y fantasía utópica, pues mucha gente de repente revivió los relatos que vinculan a la Atlántida. En 1627, otro inglés llamado Francis Bacon, habrás escuchado, escribió una novela utópica también, en la que él lo que estaba escribiendo es cómo debería ser una sociedad perfecta a través de la ciencia aplicada, y la tituló La Nueva Atlántida. Y también Julio Verne habrá leído en sus relatos, en su novela de fantasía, 20.000 leguas de viaje submarino, también menciona la Atlántida. Finalmente, en 1882, un estadounidense que se llamaba Ignacio Donnelly publicó un libro, una novela de su invención, ¿verdad? Como el que escribe de monstruos. Pero él escribió una que se llamaba Atlántida, el mundo antidiluviano. Y él ahí decía que hablaba de las semejanzas entre las culturas, ¿verdad? Que le parecía que como la cultura maya y mexicana se parecía a las obras egipcias, entonces lo mismo, que tenía que ser porque tenía un antepasado común, y él decía que era la Atlántida. Otros han situado la Atlántida han dicho que la Atlántida estaba en el jardín del Edén. En fin, hace solo 10 años, en 2013, un navegante portugués llamado Diocleciano Silva descubrió rastros de una ciudad, incluso una supuesta pirámide hundida cerca de las Islas Azores. Como ha pasado tantas veces, después de que la Marina portuguesa revisó, pues comprobaron que la supuesta pirámide no era más que una elevación natural del terreno, ¿verdad? El tema es que en el ser humano hay una tendencia a creer los mitos, ¿verdad? Apartando el método científico para revelar supuestos mensajes ocultos. Por ejemplo, los miembros de una sociedad, de la Sociedad Teosófica, retomaron la explicación de Donnelly, que era una novela de fantasía, pero bueno, con base en esa novela, sostienen que los atlantes habían alcanzado su apogeo hace 1 millón de años y que eran una superraza humana anterior a la nuestra y que se destruyó a sí misma en una guerra provocada por el mal uso de sus poderes psíquicos, perdón, y de las fuerzas sobrenaturales. No son los únicos amantes del oculto que incluyen a los atlantes entre los orígenes del ser humano, conclusiones que no sobreviven al análisis de la historia ni de la ciencia, pero que a la gente le gusta creer. No hace mucho, durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 1938, los nazis enviaron misiones por todo el mundo buscando a los descendientes de la Atlántida. Lo mismo que andaban buscando ¿cómo se llama? La daga, la daga del destino, ¿verdad? La lanza de Longino. Andaban buscando el Santo Grial y cuánta cosa pues mágica pensaban que iban a necesitar para ganar la Segunda Guerra Mundial. Algunos ocultistas y pseudocientíficos creen que el relato de Platón estaba inspirado en hechos reales. Trataron de localizar exactamente donde Platón indicaba frente a las columnas de Hércules en el estrecho de Gibraltar, en el Océano Atlántico. Y como tantos otros, pues no encontraron nada. Muchos desconocen que hasta el siglo VI a.C., las columnas de Heracles que mencionaban los griegos no eran
las que hoy se llaman las columnas de Hércules, que están en el estrecho de Gibraltar, ¿verdad? Las montañas a las que ellos llamaban las columnas de Hércules están al sur de Grecia y son lo que ocurrió ahí se apega mucho a lo que al relato de Platón, ¿verdad? Porque resulta que cerca del año 1600, pienso, antes de Cristo, parece que el relato de Platón se refiere a un recuerdo reformado de la civilización minoica o cretense, que cumple todos las premisas de Platón. Era una ciudad poderosa, fue conocida por los egipcios y era una amenaza para Grecia. Y tiene sentido porque el fin de la civilización cretense se debió a una catástrofe documentada en el año 1628 a.C., cuando el volcán de la isla Santorini tuvo una descomunal explosión y tan potente que la isla generó un gran terremoto y como gran parte de la isla se hundió en el mar, generó una enorme olas gigantescas que se fueron por todo el Mediterráneo. Y tan es así que la emisión de ceniza del volcán de la isla Santorini, según la ciencia, se vio incluso desde China, a miles del otro lado del mundo. Y eso ocurrió 1300 años antes de Platón. En fin, tal vez has oído hablar, ya no está muy de moda. Cuando yo era chico era muy famoso, probablemente el oceanógrafo más importante de la historia, que se llamaba Jacques Cousteau, creía a pie de juntillas en esta teoría. Yo estoy convencido de que la Atlántida es fruto de la imaginación de Platón, tal vez mezclado con el colapso de la civilización minoica, ¿verdad? Platón conocía bien a los hombres y sabía que nos encantan las buenas historias, esas ¿verdad? Que despiertan nuestra imaginación y que nacen todos los días, que generan curiosidad en la gente. Tenía tanta razón que la leyenda sigue tan exitosa como en el 350 a.C. Soy Luis Guillermo Víquez, espero que te haya gustado. Déjanos tus comentarios, comparte con tu gente, suscríbete al canal y yo te espero pronto aquí en el colectivo Entre Todos. Muchas gracias.